Profesora y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a presentar el tema hipersensibilidad en el trastorno de la personalidad por evitación. Esperamos su total atención. En esta oportunidad, el grupo está conformado por mi persona, Chicomo Cañán Elda Nayeli, Alfaro Soto, Stephanie Jocelyn, Castillo Montoya José Carlos, Mendoza Cristina Mari Carmen, Bustamante Bolaños Luz Clarita, Izquierdo Vázquez Sandra Lisset y Urquizo Reina Yorartan Yoseismar. Para poder dar inicio a este tema, primero vamos a entrar por la definición. Bueno, la definición nos dice que las personas que padecen este trastorno suelen ser tímidas y muy sensibles al rechazo de las demás personas. Pero eso no significa que ellos no tengan el deseo de relacionarse y de estar con las demás personas, sino que ellos tienen su miedo al rechazo. Las personas que padecen de este trastorno no son capaces de hablar en público. Por ende, este es un trastorno que puede evolucionar en una fobia social. Según el DSM-5, el trastorno de personalidad evasiva se caracteriza por un patrón dominante de inhibición social, es decir, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad, a la evaluación negativa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Etiología. La investigación sugiere que las experiencias de rechazo y marginación durante la etapa de la infancia y los rasgos innatos de ansiedad social y evitación pueden contribuir a este trastorno, es decir, al trastorno de personalidad por evitación. La conducta de evitar situaciones sociales se detecta a los 2 años de edad. Ahora hablaremos de la relación entre psicólogo y paciente. El psicólogo debe evitar realizar confrontaciones hacia el paciente, ya que éste va a tomarlo como una crítica hacia su persona. En su lugar, debería expresar una comprensión empática hacia el sufrimiento que éste está pasando, lo que puede llevar a que el paciente pueda compartir con nosotros torturas pasadas o miedos anticipatorios presentes. Si el paciente siente que el psicólogo comprende su sensibilidad y lo protege, va a confiar y cooperar con él, dando así por resultado el llamado contacto terapéutico, generando que la persona brinde detalles explícitos de lo que le ha sucedido y puede que ponga ejemplos de experiencias pasadas de agravios sociales que ha tenido que soportar, indicándonos que revive y sufre constantemente estos traumas. Bien, el siguiente punto a tratar de este tema es la técnica, ya que una vez obtenida la relación entre el paciente y el terapeuta, el paciente es más fácil de entrevistar, pues experimenta un alivio al poder describir sus miedos con respecto a ser criticado o rechazado, ya que siente empatía. Sin embargo, si el terapeuta no muestra este sentimiento de empatía hacia el paciente, este puede que se sienta avergonzado y rechazado y vuelva a reprimirse. El estado mental tiene comportamientos como un acusado de retraimiento, en donde la persona actúa con berrinches, evasiones, distancias, para que no pueda ser detectado o para sentirse un poco más cómodo. La expresión con monosílabos que utiliza la persona porque se siente nerviosa, justamente por el miedo al rechazo y el comportamiento inapropiado ante las demás personas, como ellos lo van a ver al ser juzgado, criticado o desaprobado por otras personas, lo cual le provoca un comportamiento ansioso o fóbico donde se siente incómodo. Pero todo esto solamente es un comportamiento de un pensamiento paranoide donde él cree que las personas lo van a juzgar, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden ser personas que simplemente estén expresando su opinión, pero una palabra, una expresión, un gesto puede tomarlo como un ataque, como si fuera un enemigo, como si intentaran hacer que él quedara mal. Como primer diagnóstico encontramos la ansiedad y la restricción del afecto. Esto suele llamar mucho la atención del entrevistador al principio de la entrevista. Esto funciona como una de las primeras claves.
Si el paciente se abre, la entrevista diagnóstica sigue las fases estándar. Ahora les voy a comentar un poco acerca del caso de Donna. Donna era una mujer, es una mujer soltera de 27 años de edad. Nunca había recibido tratamiento. Cuando entró a la consulta, se sentó, puso sus manos sobre el regazo y bajó la cabeza melancólicamente. Rechazó un café, negando con la cabeza y murmurando no. Parecía más tensa de lo normal. ¿Cómo era probable que una charla breve pudiera hacerla sentir más cómoda? El entrevistador decidió preguntarle por su síntoma principal. Quizá pueda decirme qué tipo de problemas le han traído aquí, qué le gustaría hablar. ¿Cómo le parece que puedo ayudarla? No lo sé. Quizá pueda decirme lo que le molesta. La gente, creo. La gente. ¿Qué ocurre con la gente? No puedo decirlo. Parece que le asusta a la gente. ¿Qué le asusta de ellos? No lo sé. Siento como si se me acercaran demasiado. ¿Siente que van a hacerle daño? No, no es como si me fueran a hacer daño. Hablan tan alto y de forma tan agresiva que solo me hacen callar. Entiendo. Siente como si fueran a atropellarla en cualquier momento y se acercan a usted y eso le aturde. ¿Es así como se siente? Muy parecido. ¿Tiene problemas con alguien en particular? Con el hermano de mi padre. Se me acerca, me empuja a un lado, se ríe de mí. Le oigo todo el rato. Vamos, Donna, suelta eso. Donna, eso es estúpido. Eres imposible. Donna, maldita sea. Recoge tus porquerías. Donna, ya baja los pies. No puedo soportarlo. Me gustaría esconderme en mi habitación. Debe ser terrible. Sí, realmente sí. ¿Cuánto tiempo lleva molestándole eso? Desde que alcanzo a recordar, mi pasado está lleno de heridas. La escuela debe haber sido un infierno para usted. Lo fue. Recuerdo una vez que había escrito un poema y la profesora me lo hizo leer delante de la clase. ¿Qué sucedió? No quise hacerlo. Estaba tan avergonzada de haber escrito un poema. ¿La comprendió y le ayudó su profesora? Me dijo que podía quedarme en mi asiento y leerlo desde ahí. Fue terrible. ¿Qué fue terrible? Cuando empecé a leer, los chicos de delante gritaron: lee más alto, no podemos oírte. Empecé a ponerme colorada y finalmente la profesora cogió el poema y lo leyó. La clase entera se rió de mí. Me juré a mí misma que nunca más escribiría poemas. Tiene la piel muy sensible, parece todo afectarla. No, no tengo piel en absoluto. Creo que soy demasiado sensible. ¿Eso le hace difícil el hablar? Me moriría antes que abrir la boca frente a un grupo de gente otra vez. El entrevistador necesitaba 8 preguntas para llegar al síntoma principal, que era el de Donna. La relación se establece con la pregunta 9 y 11. La pregunta 9 expresa mucho la comprensión a su nivel cognoscitivo, como la pregunta 11 en la empatía. En la pregunta 9, el entrevistador resume lo que ya sabía. Entonces se centra en la persona Donna, a lo que más teme. Por primera vez el paciente se llega a dar cuenta de forma bastante prolongada y cargada emocionalmente de una persona a la que teme y odia al mismo tiempo. El entrevistador expresa una comprensión empática en la pregunta 11. La paciente en este caso Donna, se relaja y el entrevistador puede seguir la entrevista estándar y obtener la historia del paciente. El solapamiento
entre el trastorno de personalidad por evitación y la fobia social tipo generalizada es muy importante.